Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Hernán Espinosa, soy arquitecto graduado ahí en las universidades que ha dicho la compañera, pero más que eso soy un arquitecto que piensa la arquitectura a partir de las oportunidades de trabajar con la gente, con la vinculación con la sociedad y en territorio. Básicamente en eso me he especializado, en muchos campos que muchas veces los arquitectos no se mueven mucho, que son los campos precarios, los campos populares, las favelas. Trabajé durante mucho tiempo con favelas en Brasil y a partir de esa experiencia yo vengo aquí a contarles un poco lo que estamos realizando junto con el arquitecto Carlos en Quito, en la Universidad Central. Yo quisiera partir de una reflexión de que según la Cámara de la Construcción, la informalidad en Quito bordea el 70% del territorio. Son números así que la Cámara de la Construcción no tiene una investigación tan primorosa con esto. Hace falta investigar realmente cuánta informalidad tenemos en el Ecuador. Pero un poco ustedes también por las prácticas y por lo que vivimos en nuestras ciudades sabemos que realmente es bien informal nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo en las periferias, crecen, se reproducen a una velocidad muy grande, pero ese dato nos hace preguntarnos, o sea, ¿dónde estamos actuando nosotros como arquitectos? ¿Estamos actuando solo en ese 30% que está sobrando? O inclusive yo diría hasta menos. A lo mejor nosotros estamos actuando ahí en un 20, 10% de la ciudad. Y si nos ponemos a pensar cuántos arquitectos se gradúan en cada facultad, en mi facultad, por ejemplo, que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, nosotros graduamos 100 por año. Entonces imagínense, 100 por año para actuar en un 10 o 5% de la ciudad, creo que nos hace repensar, como Janet decía, en nuestra profesión. Nosotros sabemos que por la Constitución el derecho a un hábitat seguro y saludable, en el artículo 30 pone que las personas tienen derecho a vivir en un entorno que no represente riesgos a su salud y bienestar. Creo que la pandemia nos demostró que la habitación es más que un habitáculo donde podemos vivir, sino que es sinónimo de salud para nosotros. Entonces nosotros como arquitectos tenemos que comenzar a pensar que cuando actuamos en el espacio construido, que es una vivienda, también estamos afectando o no a la salud de los usuarios, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos derecho a la vivienda y sobre todo la responsabilidad del Estado, que tiene de desarrollar planes y programas para asegurar este derecho a la vivienda. Sabemos que no hay mucho la actuación del Estado para asegurar la vivienda para todos. Nosotros tenemos investigaciones de vivienda y los últimos programas de vivienda que se hicieron fueron hace mucho tiempo. No hay un programa masivo de vivienda, ¿no? El Midubi ni siquiera existe, creo ya más, entonces es un poco complejo. Y al mismo tiempo, el proceso de la autoconstrucción normalmente es desarrollado por personas que intentan aprender a construir con un alto grado de improvisación, comenzando por eso. Eso retrasa mucho la construcción y aumenta los costos, influye en la calidad de las condiciones de habitabilidad. Y claro, esto se hace con o sin arquitecto, la mayoría de veces sin arquitectos, pero la autoconstrucción no para, continúan construyendo. Entonces, un poco reflexionando sobre eso, es en ese punto que nosotros venimos a preguntarnos, o sea, ¿y dónde están los arquitectos en ese 70% de ciudad? ¿No es cierto? Y ahí me permito contarles una anécdota, que cuando trabajaban en favelas en Brasil, le pregunté a una señora de la favela, le dije, pero señor, usted veo que tiene un carro en el garaje, tiene 2 televisiones, tiene un poco de dinero, ¿por qué nunca ha contratado a un arquitecto para hacer su casa, que era de 3 pisos y además tenía un montón de cosas atrás? Y ella me respondió que no contrata un arquitecto de la misma forma que no se compra zapatillas caras en un shopping. Solo me respondió eso. Y yo le dije, muchas gracias, súper respondido.
Entonces, nosotros somos vistos como artículos de lujo para la mayoría de la población. Y esa es una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero cuando comenzamos a conversar con las personas hasta tienen posibilidades de pagar. O sea, yo he trabajado en Brasil con arquitectura popular pagada y utilizando el método de los arquitectos de la familia, que es un método que viene inspirado a los médicos de familia. Nosotros cobrábamos con consulta. ¿Quiere alguna cosa que le dé viendo en la casa? Si es posible que tenga una extensión del baño, de alguna cosa. Sí, yo cobro 50 por hora. Y la señora dice, sí, venga nomás, yo le pago 50 por hora. Mucho más que muchos arquitectos ganan. Entonces, yo creo que hay gente que sí tiene posibilidad de pagar. Y sobre todo en el Ecuador, que la gente tiene mucho en la cabeza que nada es gratuito. Entonces siempre todo tiene que costar y alguna cosita le voy a dar, pero venga nomás. Esas son las cosas que recibimos como arquitectos populares. En esta conferencia nosotros vamos a hablar el arquitecto y urbanista como agente activo de la producción social del hábitat. Es ese arquitecto que se ensucia las manos, que coge cemento, que coge tierra, que está ayudando a abrir cosas, que está ayudando en la minga. Es ese tipo de arquitectos que nosotros formamos en los proyectos de vinculación con la sociedad. Ya quisiera yo que formemos a todos los 1.200 estudiantes que nosotros tenemos, pero eso no es verdad. La arquitectura se sigue dando de la manera como a lo mejor ustedes estudiaron, igualito con el movimiento moderno a la vanguardia, y realmente estas acciones que les vamos a contar hoy son un poco marginales dentro de la propia universidad pública. Entonces esto lo conseguimos hacer por medio de un proyecto de vinculación específico que ya vamos 10 años trabajando. Entonces, nosotros debemos al arquitecto como mediadores e interlocutores de lo que las personas quieren y del espacio construido. Me acuerdo claramente, contándoles otra anécdota, de una alumna que recién salió de la universidad ya graduada, y cuando estaba con nosotros, creo que está por ahí, la Jenny, yo le decía, Jenny, ¿cómo te fue? O sea, después de tanto tiempo, un año que estuvo conmigo. Me dijo, profe, lo único que yo no sabía es que arquitecto, para poder hacer arquitectura popular, necesita más escuchar que dibujar. Porque en verdad es bien complejo entender las problemáticas reales de las personas de las periferias y poder tratar de solucionarlas. A veces el diseño es hasta poco para lo que nosotros sabemos, pero para ellos es mucho para arreglar un espacio, para tener, como ellos dicen, ideas, ¿no? Para nosotros nuestra formación es básicamente eso, imaginar, idear, y a veces solo abriendo una ventana aquí, abriendo una ventilación cruzada, arreglamos la salud de la persona ahí adentro y también las condiciones de habitabilidad. Entonces a veces es una cosa muy simple para nosotros, pero para la mayoría de gente complejo. Yo les voy a contar algunos antecedentes, perdón que me alargue un poco, pero yo creo que es importante que ustedes entiendan de dónde viene esta cosa este contexto de este proyecto. Cuando yo era estudiante, yo me fui de 17 años directamente de Ambato a Belo Horizonte, que es en Brasil. Entonces yo me gané una beca y me fui allá. Yo estudié mi pregrado allá, y en el segundo semestre yo ya me uní a esto, a la Federación Nacional de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo, que ellos tenían los EMAUs, que significa Oficina Modelo de Arquitectura y Urbanismo. Si ustedes ven en el mapa, ellos tienen oficinas en cada facultad de arquitectura. ¿Qué son estas oficinas? Los estudiantes se autoorganizan y abren una oficina adentro de la facultad que presta servicios a gente de escasos recursos. Básicamente es eso. Un profesor está ahí un poco para coordinar, hacer la burocracia, pero quien lleva son los estudiantes. Entonces mandan panfletos, mandan por el WhatsApp. En esa época no había WhatsApp, pero mandaban de boca a boca y todo, y llegaba gente de escasos recursos a la universidad diciendo, oiga, ustedes no me podrán hacer alguna cosa y no tengo con qué pagar, pero o sea, alguna cosa les puedo dar y todo eso. Entonces son ese tipo de relaciones que realmente no tienen con qué pagar. Entonces los estudiantes de arquitectura y urbanismo se organizan por medio de la federación y abren estas oficinas gratuitas de arquitectura popular. Yo me metí en eso desde cuando tenía ahí unos 20 y tantos años, y después, cuando yo ya estaba en Brasil ya practicando, en 2008 nace la ley federal 11888,
Esto es importante porque esto es un divisor de aguas entre lo que el arquitecto tiene como actuación sin legislación y con legislación. Esta ley lo que asegura es el derecho de las familias de bajos recursos a una asistencia técnica pública y gratuita para proyectos de construcción de habitación de interés social. Es una ley, fue una conquista de los arquitectos en ese momento, porque imagínense una ley que nos trata a nosotros como médicos, básicamente, porque todo el mundo tiene el derecho a tener médicos públicos en el IES, ¿no es cierto? Esta ley venía a nosotros, a los arquitectos, que seamos también profesionales para atender a demandas populares, financiados por el Estado. Esta ley en 2008 se creó, pero como toda ley, no es al día siguiente que comienza a funcionar. 10 años se llevó para que esto realmente comience a funcionar. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Después de tanta presión de los arquitectos, el Estado al fin y al cabo reserva un dinero. ¿Y a dónde manda? Al Colegio de Arquitectos de allá, que se llama CAU, Colegio de Arquitectura y Urbanismo. El Estado da recursos al Colegio de Arquitectos porque es una ley que tiene que reservar un dinero para eso. Y el Colegio de Arquitectos se encarga de hacer las convocatorias, editales y un montón de cosas para atender a demandas populares. Un ejemplo, el Colegio de Arquitectos allá lanzó una convocatoria diciendo: se contrata arquitectos que hagan el plan urbano del Aletamento, les pongo como ejemplo, o el plan popular del Aletamento. Entonces, para hacer un levantamiento de las calles, si tienen el trazado bien, cómo está en la línea de fábrica todo el mundo, o sea, para hacer un diagnóstico. Pero esa plata es directamente para atender a demandas populares. Entonces, hasta ahora funcionan bien, tan bien que actualmente hay oficinas de arquitectura que solo viven de eso en Sao Paulo. La oficina Piabiru, a quien le interese también, si ponen ahí Piabiru en el internet, ellos tienen, si ven, no es la típica portada de una oficina de arquitectura. Tienen favelas, tienen gente, tienen un montón de cosas. Ellos trabajan con eso. ¿Cómo se financian? Ya voy a decir por varias cosas, pero uno de ellos es el incentivo por la ley. Entonces yo creo que si algún momento tenemos que pelear por nosotros, por alguna cosa, aquí los arquitectos que nos unamos por medio del CAE y todo, es para tener una ley también similar, que nos dé a nosotros como profesionales de primera necesidad de la gente, porque realmente la gente se muere si tiene una habitabilidad mala. Entonces nosotros tenemos mucho a dar en ese sentido. Otra oficina es la usina. Como ustedes ven aquí, una de las fotos es la Minga Paulo Freire, arquitectura política y autogestión. Entonces son arquitectos que tienen un poco más ese componente político, porque quien hace calle, quien está en favelas, no puede ser no político, porque los problemas son políticos ahí adentro. No estoy hablando de partido, estoy hablando de conflictos, estoy hablando de juegos de interés, estoy hablando de posicionamientos. Entonces realmente es complejo. ¿Cómo se financian estas oficinas? Recursos estatales, programas de vivienda, convocatorias del ministerio, del CAE. Crowdfunding también es otra cosa colaborativa que actualmente, o sea, los arquitectos jóvenes tienen chance de pensar en esas cosas, o sea, hacer esa financiamiento, la financiación colaborativa, la ley, los recursos, y también son recursos de cooperativas y grupos organizados. Aquí en Quito, por ejemplo, tenemos un ejemplo emblemático que es la cooperativa Alianza Solidaria. No sé si todos ustedes, en la anterior vez yo vine a hablar de eso. Es una cooperativa que se organizó y dijeron: vamos a contratar un arquitecto para que nos dé diseñando y nosotros hacemos la minga. Nosotros ponemos mano de obra y todo, hacemos minga y todo, pero nosotros no nos vamos a poner a diseñar nuestras casas. Entonces se contrata un arquitecto para que diseñe la casa y haga la planificación de la cooperativa. Entonces, con esos antecedentes llega 2018 y dentro de la Facultad de Arquitectura abrimos el primer piloto de estas oficinas de arquitectura popular. Y ese nombre lo dieron los estudiantes: Taller de Integración Social de Arquitectura para la Comunidad. ¿Cómo es un proyecto hecho por estudiantes, para estudiantes y gestionado por estudiantes? Ellos tienen total autonomía. Los que quieren vienen y trabajan aquí, los que no quieren, los propios estudiantes hacen el filtro y les mandan. Entonces,
es un poco eso. ¿Qué hicimos en 2018? Era una oficina modelo de arquitectura para atendimientos de demandas populares vinculados a los estudiantes, vinculando a los estudiantes a proyectos reales y complejos, porque la realidad de las periferias es bien compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos democratizar el oficio de arquitecto. Aquí es una cosa clara: nuestra profesión está democratizada, nuestra profesión está a ese poco por ciento de la ciudad. Entonces este era un proyecto que intentaba democratizar y sobre todo una cuestión de una educación, porque las personas no saben qué el arquitecto hace. Yo les digo, con unos humildes 10 años de experiencia en periferias, las personas, si les preguntas en la periferia qué hace un arquitecto, no saben. Dicen construye, solo dicen eso, construye. Y algunos dicen dan ideas, pero nada más, o sea, no saben. Entonces yo creo que democratizar nuestra profesión es súper importante. ¿Y cómo lo hacíamos? Con horas obligatorias de vinculación y prácticas profesionales que todas las universidades tenemos que tener. Esa era la forma de nosotros divulgar nuestro trabajo. Primero, hasta por el lenguaje. Lo hacíamos a mano, porque no necesitamos hacer diseño gráfico excelente, maravilloso, para ir a las periferias a entregar. Y poníamos eso. ¿Sabías que el 70% de las edificaciones en Quito fueron construidas sin asesoría técnica? Esta situación genera vulnerabilidad, tal. ¿Sabías que 1 en cada 3 familias carece de una vivienda? Y es un tipo de educación también, Entonces, estos eran panfletos que yo, los estudiantes, más yo con mi propia plata mandábamos a imprimir, íbamos a repartir afuera de iglesias evangélicas, afuera del Kibi, afuera de lugares donde había familias, y como ir a un show de rock, así, estábamos panfletando ese tipo de cosas. Entonces, dejábamos aquí, prestamos asesoría técnica en diseño, ampliaciones, remodelaciones y trámites municipales. Y lo interesante de esto es que comenzaron a llamar bastante. La primera cosa que se hizo, voy a traer 2 proyectos rápidamente, fue una farmacia comunitaria en Cayambe, donde se diagnosticó el mal uso del espacio, mobiliario y patologías, y se hizo un proyecto de remodelación. Entonces, claro, cuando uno habla que es un trabajo rápido, no es planos que ellos necesitan una idea. Ustedes, yo veo, la mayoría deben saber dibujar increíblemente, lo pueden hacer eso rápidamente, pero nuestros estudiantes ahora no saben dibujar, ya les contaré. Entonces, se utilizan el 3D, se utilizan las cosas para hacer, pero no es una limitación, hace, ¿no es cierto? Pero esto tranquilamente se podría hacer en croquis, una planta en croquis, un análisis rápido, tomen, aquí está. Eso es lo que la gente realmente necesita. Y no necesita tantas láminas y criterios, porque estamos hablando de otra escala de arquitectura. Otra cosa que se realizó es el taller de popularización de arquitectura, porque sentimos la necesidad de que las personas se enteren qué es lo que nosotros hacemos. Entonces se da como nociones de espacio, valor del arquitecto, introducción a la arquitectura, elaboración de maquetas, lectura de planos. Entonces esto tuvo muchas repercusiones. Una de ellas, con mucho orgullo, es la primera oficina privada de arquitectura popular. Esto se armó en Quito en el año 2020, puede ser, y se llamaron Al Barrio. Fueron alumnos míos que después de estar en este proceso decidieron abrir una oficina a ellos para atender demandas populares de ellos. Entonces se llama Al Barrio Cooperativa de Servicio de Arquitectura Comunitaria, y hacían de la misma forma que nosotros hacíamos con panfletos, ellos fueron haciendo eso. Es interesante como tienes todo listo para construir, pero no tienes ideas del diseño, entonces solicita nuestras sesiones de diseño. Aprovecha nuestra oferta desde $1 el metro cuadrado. O sea, digamos que los alumnos salen de la universidad con una crisis enorme de empleo. Yo tengo muchos alumnos ahorita que son Uber, y ahí ustedes se comienzan a preguntar, a ver, entre trabajar para clases populares, que no hay ni un arquitecto trabajando ahí, y comenzar a cobrar precios módicos y ganar por el montón de trabajo que se hace, es mejor hacer eso que estar de Uber, ¿no? Entonces, ahí tuvimos algunos problemas. Comenzamos los problemas en la universidad, porque nos decían que nosotros estábamos
afectando la profesión del arquitecto. O sea, la propia decana en esa época nos dijo que estábamos denigrando la profesión. Llegó a decirme el consejo directivo: ustedes están denigrando la profesión. O sea, mi pregunta es: ¿quién de los arquitectos está ahí en esos territorios para denigrar lo que está haciendo? Que yo no he visto hasta hoy un arquitecto que esté ahí arriba en los territorios cobrando por su servicio. Entonces, los chicos fueron por ese lado, pero no es fácil hacer arquitectura en las periferias cuando no se tiene esa tradición en el país. Entonces fueron haciendo un montón de otras cosas, legalizando, haciendo consultorías, y también comenzaron cursos para obreros de la construcción. Eso fue maravilloso, porque actualmente la chica que estaba haciendo esto de aquí está haciendo una maestría en la Universidad de São Paulo para poder regresar y dar cursos mismo a Guachimanes. Eso en la Universidad Central en los años 60, 70 daba a través de la Universidad Popular, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, y eso se perdió. Hoy en día la baja calificación de los maestros mayores es terrible, la mano de obra es terrible. O sea, entonces ellos comenzaron con esta lectura e interpretación de planos, hicieron 3 cortes en la Universidad Central, repartieron los certificados y todo, y tenían cortes de 60, 40 personas. O sea, si hay demanda para ese tipo de cosas, porque no hay. Y después ellos comenzaron con asesoría técnica en Minga. Eso estaba bien chévere también. O sea, es unas personas que se estaban reinventando, inventando cosas, porque es difícil trabajar en las periferias aquí. Entonces los chicos lo que hacían era, participaban en las mingas, y el dinero que les daba, que eventualmente gastarías con un maestro mayor, ellos también ponían su fuerza de trabajo manual para hacer también dentro de las mingas. Se fueron haciendo millones de cosas. Eso hasta 2018. Me voy al doctorado. Yo fui a mi doctorado a estudiar esto. O sea, la arquitectura popular, lo que es la vinculación comunitaria y las relaciones de educación popular con Paulo Freire y todos esos temas. Yo regreso con muchas cosas en la cabeza después de 4 años de hacer el doctorado, y ahí comenzamos una nueva etapa que me gustaría pasar la palabra a mi compañero para que nos explique un poco. Gracias. Perdón, está bien fuerte. Bueno, primero agradeciendo este espacio, comentarles un poco la experiencia que hemos tenido a través de este proceso de aprendizaje. Esto nos llevó a un territorio bastante conocido en la ciudad de Quito, más por el tema del aluvión que hubo, ¿no? Esto nos llevó a la comuna en 2022. En la comuna, todos conocemos, un poquito más, todos conocemos la comuna de Santa Clara de San Millán. Es un territorio ancestral que ha estado ahí con los pueblos quitucaras desde siempre. Se hizo más popular por el tema del aluvión, en donde murieron personas, precisamente porque a través de la necesidad de poder tener un techo ante guarecerse, o tener un espacio en donde poder compartir con tus vecinos, familia, pegarte un boli los domingos, se empezaron a hacer muchas cosas sin asesoría. ¿Esto en qué repercutió? En la desastre del aluvión que mató a 10 y pico personas, que son las repercusiones de la falta de arquitectura, urbanismo, social, que nos permita a nosotros trascender estas decisiones y nos pueda dar estas pautas. Nosotros al sentir, primero como estudiantes, luego como profesionales, esta necesidad de quién está haciendo algo al respecto y para qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, ese vacío, esa desconexión a veces de coherencia entre lo que aprendemos y lo que salimos a hacer, nos llevó primeramente a esta zona de estudio, la comuna de Santa Clara de San Millán. Nosotros aquí tenemos la Universidad Central, el centro histórico. La comuna nace como un establecimiento ancestral que luego la ciudad llega creciendo y la ocupa al lado, se hace vecina a la ciudad y tiene claro un proceso político de expropiación, digamos. La comuna era más grande, la comuna era hasta por acá, por eso en el sector de Santa Clara le llaman Santa Clara porque precisamente era este espacio ancestral y sistemáticamente fue
fue quedando en lo que es ahora. Entonces, desde el inicio para nosotros el territorio fue muy importante, nos permitió tener este acercamiento. ¿Qué decir de la comuna? Es un espacio bastante popular, es el último rincón de la ciudad de Quito, está claro cerca del centro, está cerca de la universidad, tiene cierta influencia también, pero hay algunos problemas, hay problemas sociales de sustancias, de inseguridad, pero más allá de eso hay una comunidad organizada que tiene el verdadero sentimiento de que puede haber un futuro mejor para ellos, ¿no? Entonces ellos catalizan esta voluntad a través de acciones y se organizan para hacer migas y se organizan para reclamar lo propio, que son servicios que también ellos obtienen. Gracias a este acercamiento, nosotros pudimos ir a la comuna de Santa Clara de San Millán, hicimos un proceso administrativo, firmamos un convenio en donde nos abrieron las puertas de su casa comunal y nosotros empezamos a hablar con la gente, empezamos a establecer unas primeras relaciones que pudimos conversar, saber, porque incluso para los estudiantes de la Universidad Central el sector de la comuna era bien estigmatizado, como con algunos problemas delincuenciales, etcétera. Nosotros fuimos también, obviamente con cierto recelo, pero día a día que íbamos conociendo el espacio, íbamos viendo que éramos iguales, o sea, gente que necesitamos todos los días salir a trabajar para poder mantener nuestros propios hogares, nuestras familias, hacer nuestras labores. Entonces íbamos acercándonos y reconociendo que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Entonces, en este proceso aprendimos nosotros también, arquitectos que ahora ya ni siquiera sabemos dibujar bien, ya solo hacemos todo en computadora, queríamos oponernos a eso y nos fuimos al campo a coger pala, a coger baldes y a empezar a aprender a hacer las cosas. Entonces ahí es donde uno en realidad aprende y eso nos llevó a hacer grandes cosas, ¿no? Hicimos algunas intervenciones, vamos a hablar un poco de ellas. Ayudamos en las mingas, hicimos procesos de adoquinamiento, etc. Algo que es importante es que lo que permitió que nosotros como pudiésemos actuar en ese territorio fue algo que todos podemos hacer, que es aportar a la cohesión social, aportar a la cohesión barrial. Las personas se sentían muy identificados y orgullosos de ser comuneros. Ellos tienen una jurisdicción propia, medianamente autónoma a través de la ley de tierras, desde el gobierno de Eloy Alfaro, tienen cierta autonomía. Y por ende cierta organización, mantienen asambleas en donde comparten sus decisiones y más allá de que eso sea un modelo ideal o no, este sentimiento de ser comunero les unía bastante a algunas personas. Tienen unas tradiciones bien fuertes que también les juntan, la cuestión religiosa, la cuestión cultural, que claro, sincretizada, pero les ayuda a cohesionarse. Entonces todas estas coyunturas pues les permiten tener este espacio para que puedan proyectar esto en soluciones gracias a, digamos, el apoyo que uno se le da o un equipo se le da como arquitecto urbanista. Aquí tenemos las asambleas en donde participan y también algunos trabajos en campo que estábamos haciendo por allá. Así es como a través de todo este proceso que conversamos nace el CACS. El CACS significa el Consultorio Arquitectónico de Comunas y es prácticamente una extensión de su antecesor el TISAC, en donde intentamos democratizar la profesión y llegar ahí donde las personas en realidad necesitan o se sienten desatendidas por el Estado, por el propio profesional, etc. ¿Qué hacíamos? Prácticamente proyectábamos ideas. La gente venía, nosotros primero hicimos un esquema de comunicar, sabías que con poca inversión podemos mejorar radicalmente lo que pasa aquí, podemos hacer condiciones de habitabilidad un poco mejores, explicarles la habitabilidad no es más que tener ventilación, iluminación, etcétera, etcétera. Lo que nosotros nos enseñan como ser un poco, compartir ese conocimiento, como decíamos ya es muy valioso. Entonces eso, hacíamos los trámites que teníamos que hacer con la propia comuna para poder legalizar sus tierras, mediar a veces entre conflictos de linderos, etcétera, dibujos de planos, pues toda la vida lo que hacemos, pero en territorio. Eso nos llevó a realizar un convenio institucional que nos permitió actuar y nos brindaron un espacio. Entonces esto fue un momento súper chévere porque por primera vez hicimos una extensión de una oficina popular de arquitectura con la comunidad, gracias a la academia también. Entonces nos montamos en Minga con nuestros compañeros y nos fuimos a pintar. Era una oficina bien chiquitita, ahí 3x3, unas mesas, unos bancos,
y ahí atendíamos a las personas, siempre con mucho aliento. Logramos formar esta primer corte del CACS. Las estrategias, nosotros tuvimos un proceso de leer, aprender, familiarizarnos con cómo se les dicen a las herramientas, cuáles son los procesos para escuchar a las personas, para conversar con las personas, para dejar de hablar, ponernos a escuchar más. Entonces buscamos un método, y este método fue el libro de Arquitectos de la Familia. Este libro nos dice en 6-7 pasos cómo podemos abordar una asesoría a una persona, a una familia. Y a través de sistematizar esa metodología hicimos unas fichas, que eso nos permitía también organizarnos como oficina, dándole seguimiento a cada proceso, etcétera, etcétera. Y también hacíamos los procesos de certificación comunal, o sea, tenemos un filtro para que las personas a las que sí se necesita que ayudemos, porque luego venía un comunero que decía, oiga, ¿saben qué? Yo necesito que me ayude con un edificio de 7 pisos, o bueno, estoy exagerando, un jacuzzi, algo así. Eso decíamos, disculpe, pero nosotros necesitamos ayudar a las personas que necesitan. Entonces teníamos algunos filtros institucionales que nos permitían llegar a aquellos que necesitábamos llegar. Bueno, esta fue una cuestión inicial que empezamos, y gracias a eso empezamos a poder tener resultados en las personas. Venían algunas personas a pedirnos servicios, salían contentas ya con sus planos para realizar sus casas, algunas intervenciones, cimentaciones, etcétera, etcétera, y todo lo hacíamos en conjunto. Venían las personas, teníamos 2 sesiones de diseño, una sesión anterior de escuchar necesidades, retroalimentación, aplicando el método de los arquitectos de la familia siempre, y haciendo este proceso pedagógico como de que el grande enseña al pequeño, y siempre tuvimos como un flujo constante. Teníamos acá la computadora, pero nunca la utilizamos porque ni siquiera era tan útil. O sea, nosotros más rápido podemos comunicar una idea con el papel aquel que todo la aguanta. Entonces, pues para nosotros era muy fácil hacernos entender de esa manera, y comprendemos que la línea es el mejor lenguaje para expresar como estas ideas espaciales. Así que volvimos a estas raíces de la profesión. Gracias a este proceso fuimos de la oficina al campo. Aquí está un segmento de la comuna está organizándose para poder darle una mejor, pues bueno, querían hacerse un gradero en realidad, pero no sabían cómo. Entonces ahí entran como que las aptitudes que nosotros también adquirimos a través de la carrera, y bueno, después nos vamos profesionalizando, que son saberes más técnicos, pero también sociales. Entonces aquí pues entran muchísimas cosas que ellos sabían que tenían que considerarse, pero no sabían muy bien cómo. Entonces decían, porfa, verle la cuestión de que quede niveladito, de que el agua no se vaya a empezar abajo, de que también tengamos todos accesos a nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa fue una gran oportunidad para nosotros también, aplicar algunas metodologías tradicionales y otras modernas que ya les vamos a mostrar. Entonces eso, nosotros conocimos las tipologías más extrañas, las casas más raras, una casa acá, unas cosas interesantísimas, y darle solución a esos espacios, pues te entrena muchísimo más que estar 8 horas sentado ahí en la escuela, en la oficina, pues así, rayando. Entonces esta experiencia fue realmente invaluable para nosotros. A través de esto, pues medimos espacios con manguera, pero también con el dron. Entonces este proceso nos acerca muchísimo a lo tangible. Entonces la arquitectura es tangible, pero también es social, es comunitaria, es escuchar a las personas y sentir el espacio. Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Bueno, y continuando un poco, ahí se preguntarán qué hacíamos realmente. O sea, teníamos 3 líneas de actuación. Una eran atendimientos a personas naturales, otro era atendimientos al cabildo comunitario, proyectos comunitarios, y otro era investigación, porque no podíamos dejar que ese laboratorio se nos pase. Es un laboratorio de investigación. Entonces, Carlos hizo la tesis en la comuna y tengo más 7 tesistas en la comuna, haciendo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, los trabajos a las personas naturales eran, deme viendo si puedo aumentar un cuarto para mi mamacita que va a venir a vivir aquí, o también quiero regularizarle, porque muchas personas se murieron en el COVID en la comuna, muchas, adultos mayores.
y se quedaron en la nada los hijos, no tenían cómo regularizar. No sé si ustedes tienen aquí una experiencia de comuna, pero en la comuna no se puede vender, solo se puede heredar. Entonces las familias no podían vender los terrenos, porque son terrenos comunales, no tienen escrituras. Entonces en las comunidades indígenas eso pasa mucho también. Entonces nosotros entramos a regularizar, a hacer casi una cosa de propiedad horizontal algunas veces, todo con base en las normas de los colegios de arquitectos, pero haciendo adentro de lo informal, ¿ya? Hacíamos eso. Entonces hacíamos, por ejemplo, el primer piso para Doña María, el segundo para la hija, el tercer piso para el... y teníamos que levantar y hacer los planos, y en la comuna mismo, porque allá es el ente de legislación y todo, ellos ponían el sello y decía, bueno, está, el primer piso es de fulano, el segundo es fulano, y era más o menos eso hacíamos. En el aspecto comunitario hacíamos esto. Nos pidieron en un primer momento una biblioteca comunitaria dentro del cabildo y en un segundo momento una sala de taekwondo. Esto de aquí es como era la sala de taekwondo. Era una casucha en verdad, así que los niños practicaban. Entonces nosotros hicimos un proyecto de refacción. Cogimos esos proyectos, aprobamos en asamblea. Eso también es muy peculiar, porque ¿cómo apruebas un proyecto para 300 personas? Así como nos ven, con las láminas así, y las personas venían una a una en fila a ver los proyectos y decían si está bien, está mal y todo. Y para nuestra sorpresa, el Cabildo Comunitario juntó una plata, pidió a gente tal colaboración y comenzaron las obras. Esto fue una cuestión muy importante para nosotros, porque los estudiantes se hicieron constructores. O sea, no solamente salen de sus talleres, que es una cosa ficticia, muchos les hacen hacer casas de 4 o 5 pisos, edificios ficticios. Esto de aquí era un trabajo que estaban con gente real, con proyectos reales y además construyendo. Tuvimos una alumna que era la residente de obra, estaba en el 8º semestre y ya fue residente de esta obra. Entonces se construyó lo que nosotros estábamos haciendo, se construyó, no fue en Minga, eso es una cosa importante. El Cabildo dijo, nosotros tenemos gente, o sea, maestros mayores aquí en el medio que nos van a ayudar, ok, nosotros les damos la asesoría técnica de construcción, le pongo un residente de obra y así fuimos haciendo lo que finalmente es el taekwondo. Si salió igual al proyecto, salió exactamente igual al proyecto. Esa es una cosa que cuando uno hace el codiseño también con la gente y todo, el proyecto no cambia mucho, es como se proyectó. Y aquí estamos en la entrega con la plaquita ahí y todo, con los chicos de taekwondo, una satisfacción. Y no es una obra tan barata ya, es una obra de $7,000, $8,000, que es con mucho esfuerzo, pero quedó súper bien. Y gracias a eso hicimos un documental. Perdón que me alarme un poco, pero quisiera que ustedes vean. Esa es la el Cabildo Comunitario. Nosotros nos dieron unos espacios allá adentro y ahí está la sala de taekwondo. La pintura era nuestra, toda era la pintura que había. Queríamos blanquito, lindo, queríamos, pero no es así. Bienvenidos al área de taekwondo de Santa Clara de Comunidad. Comunero fue miembro desde la planificación, gestión y ordenamiento del territorio de forma gratuita. Esto permitió también planificar una biblioteca comunitaria, ampliar un espacio de taekwondo para la práctica deportiva de los niños de la comunidad. Y de alguna manera las familias de la comunidad solicitaban un espacio deportivo para que sus hijos, sus niños comuneros,
concentren su actividad en cosas buenas, en la práctica deportiva del taekwondo. Esto hizo que se genere un pequeño espacio que se vio la necesidad de ampliarlo para mejorar no solo la práctica del encuentro comunitario, sino la reunión, la congregación y el diálogo en asambleas comunitarias en espacios mejor planificados y muchos más amplios. La sala de taekwondo, la casucha, era muy oscuro, era extremadamente húmedo, entonces nosotros nos tuvimos como un reto de comenzar a proyectar cuando para abierto. Y pues ahora con la ampliación está. Entonces, más de ese documental, y es chévere también eso, vincular la arquitectura a lo audiovisual, a lo multimedia, porque eso es una cosa que nos olvidamos de registrar. Todo es un proceso y nosotros solo entregamos el render, pero todo es un proceso, ¿no? Y más cuando se trabaja con comunidad. Entonces, regresar a la presentación. Y entonces es eso fue, digamos, un ciclo. Ahora, ¿qué estamos haciendo este año? Este año yo voy a comenzar aquí un poquito y son las nuevas experiencias que tenemos. Estas nuevas experiencias ya le estamos metiendo mucha más cabeza a la cuestión sociotécnica. Estamos con drones, con levantamientos por medio de drones, estamos metiendo tecnología mismo a los atendimientos populares. Yo creo que vale la pena mucho esa asesoría sociotécnica, porque no es solo un arquitecto que ya les esté diseñando la planta, es el arquitecto investigador que sabe hacer levantamiento topográfico con dron. ¿Saben? Entonces, como en la universidad nosotros tenemos un laboratorio, que tenemos drones, que tenemos todo, ahora estamos utilizando todo lo que tenemos de tecnología para poder estar en los territorios populares. Eso es un poco lo que tenemos ahí de los vuelos de dron. Entonces, estamos metiendo mucha tecnología y ahora estamos en un proceso súper chévere que salimos de la comuna de Santa Clara San Millán, después de 1 año y 2 meses que estuvimos adentro de la comuna. Eso es una cosa importante también. Trabajo comunitario no se puede hacer un semestre únicamente. Uno se tiene que quedar 1 año, 2 años en el territorio para poder entender la lógica cultural, para poder entender las demandas reales y poder hacer. Ahora, ¿cuál es el momento de salir? Como anécdota, es el momento que ya no tenían muchas demandas del cabildo comunitario y nos comenzó a hacer que vamos a la iglesia, que hagamos un altarcito, ve aquí tengo no sé qué para que vea haciendo. Ya cuando son esas demandas que realmente ya no son tan comunitarias, ya no atienden a demás gente, es el momento de nosotros partir para más comunidades que tienen muchas más problemáticas. Entonces hoy en día estamos en La Mena, en un lugar muy peculiar. No sé si conocen Quito, La Mena, la parte de La Mena que es en el sur de Quito, en la parte de arriba yéndose para Yoa, hay un lugar que se llama Reina de Quito. Reino de Quito tiene un montón de trabajo con huertos comunitarios que son mantenidos por adultos mayores. Entonces estamos ahorita específicamente dando asesoría en términos agroproductivos. Estamos haciendo invernaderos, estamos haciendo cuyeras. Cuyera también es arquitectura, ¿ya? Entonces es en una escala de objetos y es bien interesante. Estamos haciendo bodegas para los insumos, estamos haciendo cabañas que ellos necesitan para guarecerse cuando está lloviendo en los huertos. Entonces un poco Carlos les va a terminar de comentar cómo fue el proceso de socialización de uno de los proyectos que entregamos la semana pasada. Sí, pues este quehacer nos lleva a lugares muy chéveres, ¿no? Donde la gente también está como con muchísimas ganas de hacer cosas. Entonces, en este caso, en Reino de Quito, nosotros nos encontramos con unos vecinos muy cohesionados que comparten, trabajan la tierra también. Y ahí fue hacer, siempre cuando estábamos planificando estas reuniones, estas mesas de participación, la premisa era cómo hacemos lo más simple posible, porque la realidad es que si es que nosotros como arquitectos vamos con tecnicismos, etcétera, cosas que sabemos que son necesarias, pero si vamos así no llegamos, no sacamos nada. Entonces la idea fue siempre cómo lo hacemos lo más simple. Entonces eso, llevamos a la antigüita papelotes como en la escuela, problemas, necesidades, qué cosas construimos.
Entonces así priorizamos muy rápidamente con todas las personas que estaban organizadas y logramos tener unas necesidades súper claras de qué necesitaban para eso. Es básicamente un espacio para la sombra, para escapar el sol, para lavar sus productos cuando ellos lo llevan, porque algo importante de ellos es que se organizan para hacer cultivo agroecológico. Entonces ellos tratan con bastante cariño a sus productos y no los llevan a vender a la feria, sino que ellos mismos los consumen, porque esos, al estar cultivados con buen abono, con buena rotación de cultivos, con buen todo, salen con una calidad nutricional muy importante. Entonces ellos también saben que no pueden vender ni regalar eso, sino que eso es para la familia y lo comparten. Entonces esta cohesión, hicimos este proceso participativo, ahí estamos nosotros la anterior semana o dos conversando con las personas y ellos mismos son los que discuten acerca de los proyectos. Luego pasa lo que todos sabemos que pasa, que es que nos encerramos una semana a dibujar el proyecto, a hacer las plantas, a pasar desde la idea a las representaciones gráficas. Este es del equipo, la segunda o tercera corte que están, algunos de la segunda, otros de la tercera corte del consultorio. Y llegamos a lo dicho, ¿no? Los proyectos comunitarios que intentamos hacer espacios para que la gente pueda como capacitarse, recibir a invitados, guarecerse del sol también, lavar sus productos. Esto estamos un proyecto en construcción, pero son estas las experiencias que nos acercan y nos hacen sentir en realidad que podemos hacer, podemos actuar mucho más allá de donde estamos, ¿no? Que no es ese 30%. Actualmente nos encontramos en proceso de construcción, básicamente. Planificamos las maderas, estamos mandando el despiece de las maderas, ¿no es cierto? ¿Cuáles maderas necesitamos? Porque miren cómo ellos consiguen el material. Como están al lado de las faldas del Pichincha, están abriendo unas calles ahí para ellos y se están cayendo full eucaliptos, están botando eucaliptos de ahí. Entonces ellos están guardando los eucaliptos y están contratando a un señor que les haga, les cierre, les corte el eucalipto y de ahí van a sacar el material para hacer esto de aquí. Entonces ellos necesitan asesoría técnica de qué piezas necesitamos cortar, de qué tamaño. Entonces hoy fuimos a una asesoría técnica ahí con unos arquitectos famosos que se llaman Al Borde, que algunos les deben conocer, y ellos nos estaban asesorando de cómo hacer las cosas y todo. Entonces justamente ya el día lunes después del feriado vamos a hacer las piezas, vamos a mandar a ellos a que corten y sequen los 3 meses que se tiene que secar y de ahí comenzamos la construcción en Minga. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el render es bonito, hay que acordarse que ahora tenemos alumnos del segundo semestre, tercer semestre que ya están con el render. Yo no les digo no, háganme todo a mano, hagan lo que puedan y háganme rápido, es la cosa, la comunidad no espera. Entonces ahora, ¿cuál es el próximo paso? Construir. Entonces el sistema constructivo tiene que ser hecho para hacer en Minga. No vamos a contratar ningún constructor ni nada, es nosotros mismos, estudiantes y comunidad, que vamos a comenzar a construir esto. Entonces todo el sistema constructivo que estamos pensando son unas cerchas hechas en el suelo, le ponemos las cerchas en el suelo, después cogemos entre todos y se le pone las cerchas en los lugares. Entonces el sistema constructivo es pensando para hacer en Minga. Ese es el principal objetivo de este proyecto. Hasta eso estamos proyectando las culleras, estamos proyectando otras cosas y vamos haciendo. Entonces, lo más probable es que en este territorio nos quedemos 1 año, 2 años, porque tiene mucha demanda. Y de aquí a lo mejor el próximo año les traigo novedades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo y un grato agradecimiento por la información que nos entrega, que creo que para muchas de las personas es bastante beneficioso por la forma en cómo ustedes están ayudando a las comunas. Y una de las dudas que yo tenía y que me generó bastante curiosidad fue sobre los usos de drones que están aplicando. También creo que debería ser algo para muchas de las comunas, algo muy interesante. ¿Cómo fue la reacción de las personas con este tipo de levantamientos que supongo que es topográfico y ortomosaicos que se hacen? Sí, verás, específicamente en este proyecto no le utilizamos los drones con el objetivo de hacer que las personas reconozcan su territorio, porque ya hemos hecho eso en otros proyectos y es bien satisfactorio, porque mucha gente, por ejemplo, nosotros trabajamos con los Wairani,
con las comunidades de la Amazonía y ellos nunca se habían visto el territorio desde arriba. Entonces, hacer una foto aérea y imprimir y enseñarles dónde está la casa es muy satisfactorio, es bien lindo el reconocimiento del territorio. Pero aquí específicamente estamos utilizando los drones por un problema técnico. Nosotros cuando estábamos haciendo las casas, todas las cosas, necesitábamos un levantamiento topográfico. Ustedes saben que trabajamos con eso a partir de eso. Pero en la comuna de Santa Clara San Millán, un levantamiento topográfico les podía cobrar $400 a $600. Y acababa que las personas no tenían esa plata para hacer. Entonces conversábamos con los topógrafos de la universidad, pero a ellos no les interesan mucho sus trabajos tan sociales. Eventualmente aparece uno ahí, pero dice yo no puedo y todo. Entonces era una limitante para poder hacer los proyectos. Yo me hice amigo de una geógrafa que nos ofreció hacer con Estación Total un levantamiento, pero también es eso de que sí, este fin de semana, este no, es buena voluntad. Entonces es como que recapacitamos con nosotros y dijimos, a ver, ¿qué es lo que más tenemos aquí? Estudiante, capacitado, brillante, algunos son muy brillantes en tecnología. Entonces lo que podemos hacer es investigar una forma de hacer levantamiento topográfico con drones, que es lo que tenemos. Los chicos investigaron, una chica estuvo tan embalada que hizo una tesis en eso. O sea, la tesis de ella es levantamiento fotogramétrico de calles para el diseño vial de la comuna. Y tengo aquí inclusive sus documentos. Entonces ella desarrolló la metodología de levantamiento, nos enseñó, nos capacitó y hoy en día hacemos los levantamientos topográficos nosotros mismos. Entonces es para eso que utilizamos un poco el drone. De ahí también como complementando la parte tecnológica, o sea, nosotros utilizamos unos softwares, algunos que podemos descargar todos desde el celular y otros que son gratuitos en para hacer específicamente este levantamiento utilizamos un programa que se llama Reality Scan, que, o sea, nos permite como tomar la información georreferenciada de cualquier foto, no necesariamente tomada del dron, y gracias a algunas cámaras tienen unos sensores LiDAR, que son como que las cámaras tienen 3 grandes y uno más. Ese es un sensor LiDAR que mide profundidad, entonces algunas cámaras ya lo tienen incorporado, otras pues no, pero con esta información nosotros hacemos lo que se llama nube de puntos. Entonces nosotros pasamos toda esa información tridimensional y le procesamos primero para tener una imagen con muchísimo ruido, luego preprocesamos, eliminamos algunas cosas que sabemos que no son topografía y logramos tener un resultado bastante aproximado a la realidad. O sea, nosotros el error que calculamos eran 30 centímetros, que para ahorrarnos un trabajo de topografía sí representa bastante. Entonces gracias a eso fue como que el trabajo de topografía con drones. Eso. Claro, también debe de haber conseguido mucha más información al tener un modelo digital ya más complejo para ese tipo de cosas. Sí. Así que muchas gracias por eso. Gracias. O sea, un poco eso de la asesoría sociotécnica. Nosotros ya decidimos que los territorios populares necesitan mucha tecnología para poderles estudiar. Entonces la tesis de Carlos, por ejemplo, hizo una simulación de lluvia y cómo la lluvia bajaba por todas las quebradas y dónde sería la cuestión de los aluviones. Ahí es por medio de simulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como profesores e investigadores garantizamos? Es un buen laboratorio, con buenas máquinas, con buen internet y con buenos equipos. El resto los estudiantes hacen solitos, porque son genios para hacer cosas tecnológicas. Sus hijos deben ser así genios para eso. Entonces, para nosotros es solamente tener los equipos que la creatividad de los estudiantes va a tope. Sí. Buenas noches, interesante, les felicito esta conferencia, realmente interesante. El asunto es de que la curiosidad que tengo yo, ¿cómo ustedes identifican en primera instancia el territorio para poder intervenir con el trabajo que están haciendo ustedes? Punto 1. Punto 2. En esas áreas, ¿cómo está regulado a nivel urbano el territorio? ¿No? ¿Qué regulación tiene para que ustedes puedan intervenir? ¿No? Es muy interesante esto porque acá nosotros en Ambato estamos en soletas en ese sentido y fuera interesante este asunto que les pregunto. Chévere, muchas gracias por su pregunta. Con referente a la primera pregunta es así, una cosa que nosotros hacemos,
nosotros no entramos en ningún territorio si no nos llaman. Esa es la primera regla de nuestra de vinculación con la sociedad. Si no hay realmente necesidad de una comunidad, que llegue por cualquier cosa, por el decano, viniendo ellos mismos, por un amigo de un amigo y todo, pero si la comunidad viene, es la primera cosa. Segunda cosa, solo trabajamos con comunidades organizadas, porque ya hemos tenido terribles experiencias de que acá que está peleado con no sé cuánto de acá y no se hace nada, y nosotros estamos ahí todo el tiempo. Entonces, comunidades organizadas. En este caso de la comuna es el cabildo comunitario, tiene una presidenta, un vicepresidente, y ellos vienen con las problemáticas que ellos han identificado desde su territorio, pero nosotros utilizamos las tesis de pregrado para poder hacer diagnósticos profundos de los territorios. Carlos fue uno de los que hizo un diagnóstico enorme de la comuna, de toda la comuna. Identificó conflictos, identificó problemas ambientales, deslaves, un montón de cosas. O sea, aprovechamos para que los propios alumnos que ya están haciendo vinculación con la sociedad conmigo, un año más o menos, y les damos también prácticas profesionales, se quedan un año conmigo y una vez hacen la tesis ya con todo el material que ellos vienen colectando hace un año. Entonces, nos valemos de eso. Respecto a la segunda pregunta, la legislación realmente debe estar igual a Ambato, ¿no? Esta gente que está en estos de aquí, lo que les llamamos es una gente que está sin mercado y sin Estado. El mercado no quiere construir y el Estado tampoco quiere construir. El Estado no quiere regular, son invisibles. Inclusive la comuna de Santa Clara San Millán hace pocos años no constaba ni en el catastro, era una mancha, así que no tenía ni siquiera eso. Actualmente ya están hecho el catastro de cada una de ellas. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros por ética profesional es seguir las legislaciones que tenemos en la ciudad, ya sea para construir en arquitectura, que no vamos a estar pegando en medianeras cuando no se puede, dejar ventilación, iluminación. Igual en la cuestión urbanística, por ejemplo, prestamos asesoría técnica para el diseño vial en la comuna, de unos adoquines. Cogimos las reglas de la calle mínima. Cuando se puede y dibujamos, pero a veces hay unas invasiones que vienen hasta media calle y tienes que disminuir el tamaño y no le vas a mandar a demoler la casa a la señora. Entonces, cuando podemos, o sea, siempre lo hacemos dentro de las reglas que nosotros salimos de la universidad sabiendo y todo eso. Pero si tú me dices, por ejemplo, en la comuna de Santa Clara San Millán es peculiar, es un territorio de 14,000 personas que se gobiernan. Ellos no deben nada al municipio, ellos se autogobiernan, ellos se autoaprueban las cosas, el cabildo comunitario es el que se aprueba todo. Nosotros éramos como un pequeño colegio de arquitectos ahí adentro tratando de regular un poco las cosas. Entonces prestan su servicio. Ahora, el del Reino de Quito, el municipio es así, por medio de autogestión de un líder comunitario, consiguen hacer el alumbrado de aquí. Por otra gestión, pero es así, parches. No hay planificación en la ciudad para esas áreas, para la Carolina, para la Chiris, para todo eso, belleza. Pero para esos lugares no hay, el gobierno no planifica. Entonces ahí es el valor de los planes populares urbanos que les había comentado al comienzo, porque la universidad puede comenzar a hacer planes populares, porque nosotros tenemos capacidad de coger un área como la Letamendi, disculpe que le ponga de ejemplo, pero yo conozco aquí. Entonces, un plan popular para Letamendi donde se vea uso de suelo, donde se vea un montón de cosas y se trace directrices por lo menos para que el barrio tenga, qué sé yo, un mejor acceso y todo eso. Entonces nosotros a partir de la universidad hacemos eso, planificamos esos territorios, pero el Estado no planifica esos territorios, infelizmente.